El siguiente panel va a ser moderado por Pamela Villagra. El siguiente panel se llama Innovación, Colaboración y Solidaridad basada en procesos participativos, donde tendremos 3 panelistas. Y hago una breve presentación de Pamela. Pamela es periodista y columnista gastronómica, vivió más de 7 años en España y desde Valencia trabajó por promover la gastronomía local, destacando la cultura del almuerzo o la Wiki Paella, organización que defiende la auténtica paella valenciana. Hoy, tras otros 5 años en Colombia, triangula entre las cocinas de Colombia, Chile y España y promueve cocinas, productos y destinos turísticos. Pamela es fundadora de Gastro Mujeres Colombia, que es una plataforma que da visibilidad a proyectos agroalimentarios con visión femenina. Es docente en Gato Dumas e imparte talleres de periodismo gastronómico. Así que gracias, Pamela, te doy la palabra y para empezar este panel. Hola, muchísimas gracias por esa presentación y por la invitación también a ser parte de este súper primer festival que celebra algo tan relevante en este tiempo pandémico, ¿no? Es como que la solidaridad y la colaboración se han hecho mucho más vigentes, más actuales y más cotidianos en todo lo que hemos visto en esta suerte de organizar la vida en unos tiempos tan difíciles como ha sido el COVID-19, ¿no? Así que muchas gracias por generar estas iniciativas que son tan vitales y son más que de futuro, de presente, ¿no? Que el mundo necesita nuevas formas de organizarse y de plantear cambios. Me acompañan en este panel de innovación, colaboración y solidaridad 3 súper personajes, líderes en sus determinadas organizaciones, que hacen vida un poco esto de la colaboración, ¿no? Tenemos a Esther Croudo, ella es chilena, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, con experiencia en puestos directivos, gerenciales y académicos, es fundadora de Alianza Antofagasta, un espacio público-privado de colaboración, reflexión y promoción del emprendimiento y la innovación social, como una vía estratégica para potenciar la diversificación económica y el desarrollo sostenible de la región de Antofagasta, en el norte de Chile. También estará Ana Rocío Sandres, desde Berlín. Ella es abogada hondureña, consultora internacional para el análisis y el mapeo de ecosistemas y emprendedores sociales y estrategias de escala de innovación social. Es cofundadora de Noob Lab, el primer laboratorio de innovación ciudadana en Honduras, que desde 2018 promueve una ciudadanía activa, la gobernanza participativa y las innovaciones sociales en el país y en la región. Actualmente está a la cabeza del Mapa Nacional de Soluciones al COVID-19, una iniciativa súper heavy, increíble, de las que ya nos va a hablar también en este panel. Y por último, Juan Carlos Urgiles, el gerente general de la cooperativa Jardín Azuayo, una cooperativa que promueve la inclusión financiera en el Ecuador. Juan Carlos lidera una iniciativa que mejora las condiciones de vida de las comunidades a través de servicios financieros y educación cooperativa con calidad y cercanía. Está convencido que el cooperativismo es una opción de vida y que impulsa a una sociedad solidaria. Así que este super panel, están ahí panelistas que se pronuncien, que digan hola. 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 Hola, un gusto saludarles. Qué alegría estar con ustedes. Muy bien, sí, esto sí que es internacional, ¿ah? Estamos conectados de distintas partes, esto habla también de este encuentro en solidaridad y en colaboración que dentro de todo lo trágico del COVID ha permitido oportunidades como esta, ¿no? De generar la virtualización de las herramientas en positivo y no en esta pérdida de pantallas que a veces este mundo moderno nos tiene un poco absorbidos. Quería arrancar este panel hablando, y a propósito de esto, del COVID-19, que ha venido a ser como un virus con corona que nos ha dado un par de bofetadas para decir que hemos sido bastante hijo de putas con el medio ambiente, con el mundo, con nuestra manera de relacionarnos, y como que nos pone un stop y abre una puerta a esta solidaridad y al espíritu colaborativo que hemos visto en distintos actores sociales que probablemente nunca se lo hubiesen planteado como un camino para la reactivación económica, para el impacto. ¿Ustedes creen que en la adversidad es donde aflora el espíritu colaborativo y que tiene una oportunidad de hacer de la solidaridad y la innovación
un proceso de cambio realmente en nuestras comunidades? Parto contigo, Juan Carlos. Miren, muchísimas gracias por el espacio. Muy breve. Creo que el COVID nos ha enseñado y nos ha hecho volver a la humanidad, a la sencillez de la humanidad. Y nos ha puesto el valor en lo que debíamos poner siempre. Y estamos poniendo el valor en la relación humana, estamos poniendo el valor en la naturaleza, estamos poniendo los valores en lo que debía ser, no en esa subjetividad peligrosa del tener por el tener, sino el ser por el ser. El COVID es un bichito, no es ni bicho, no es ni animal, así es que no hay cómo decirle qué es. Es una cosa que no importa lo que tengas, el dinero que tengas, no importa lo que sepas, no importa si eres hombre o mujer, si eres alto, flaco, gordo o delgado, llega. Y llega más que nada no por ti, sino por tu interacción con el resto de personas. Entonces el COVID te enseña que la interacción entre personas es la forma de contagio, pero también es la forma de salir adelante de los problemas. Muy breve para poder dar espacio a mis compañeras que quisiera escucharles. Gracias, Juan Carlos. ¿Tú? Pamela, se me cortó, no sé si me mencionaste a mí. Sí. Ok. Súper. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio y también muy breve, como dijo Juan Carlos, para dar espacio a que todos participemos. Con nuestra experiencia con este proyecto de COVID-19, que ha sido un mapeo nacional interactivo, para justamente identificar todas las iniciativas desarrolladas por ciudadanos y ciudadanas, nos hemos dado cuenta que este ha sido un despertar, por lo menos la sociedad hondureña, ha sido un despertar para solidarizarnos los unos con los otros. Y en el caso particular de Honduras, aparte del COVID-19, se nos han sumado 2 huracanes que han creado, pues, bueno, han traído mucha destrucción en el país, que han sido ETA y OTA. Entonces tenemos 3 crisis en el país donde la solidaridad de iniciativas sociales, de diferentes grupos, movimientos, ha sido increíble, desde la logística, gestionar donaciones, víveres, enviar estos a las personas que están en refugios, materiales de bioseguridad. Así que, bueno, por la experiencia que estamos teniendo en este año tan particular en el país, yo diría que el COVID-19 y esos otros 2 huracanes sí de alguna manera están uniendo al pueblo hondureño y sí han despertado, como lo comentaba, este espíritu solidario y de colaboración. Gracias. Esther, desde Antofagasta. Sí, gracias Pamela. En primer lugar quiero agradecer a Julia esta invitación maravillosa a compartir, ¿no es cierto?, aprendizajes, ¿no es cierto?, entre tanta gente de distintas partes del mundo, y eso es lo más valioso. Así que agradecer también a la organización y felicitarlos por la iniciativa, es en primer lugar. Pamela, tu pregunta apunta a la solidaridad. Yo te diría, bueno, el pueblo chileno es solidario per se. Nosotros como que ante los, ¿no es cierto?, terremotos que hemos tenido, los tsunamis, los grandes incendios, ¿no es cierto?, en la zona sur de Chile, nuestro pueblo se moviliza rápidamente. Entonces, el tema de la solidaridad, yo no lo veo reflejado o asociado solamente al COVID o a este cambio, ¿no es cierto?, epocal que estamos viviendo, ya más allá de la pandemia, sino que también, piensa, nosotros tuvimos un estallido social, o sea, estamos con un proceso muy, muy complejo y desafiante, y el pueblo chileno reacciona solidariamente a todos esos eventos. Pero entonces no es particular del COVID, y si uno dijera, bueno, y de aquí es una antesala a lo colaborativo, yo no sé, yo tengo mis dudas al respecto, porque una cosa es ser solidario y reaccionar, ¿no es cierto?, con empatía ante la urgencia del otro, que me parece soberbio, fantástico, y otra cosa es mantener en el tiempo una cultura de la colaboración, que es totalmente distinta y que me imagino que vamos a ahondar en las siguientes preguntas, así que un poco eso quería poner. Exacto.
Esther, porque ahí voy yo también. ¿Por qué? Porque precisamente el espíritu de este primer cofestival o el lema, del eslogan, es de la economía colaborativa a la cultura colaborativa, ¿no? Y lo que estamos viendo es que yo desde el sector de la agroindustria o de la alimentación, que es mi campo de acción, que es la gastronomía, se han articulado muchas iniciativas que parten desde la solidaridad, buscan sistematizarse y así desde todos los campos, lo veíamos con Albert, cómo ha cambiado la contratación laboral y más en estos tiempos. ¿Cómo podemos hacer ambos, para Juan Carlos, Ana, desde que ustedes tienen una experiencia, un bagaje desde sus organizaciones, que no quedemos en el espíritu solidario, aislados solo hasta esta respuesta de situación económico, temporal tan difícil, y sistematicemos a la creación de una cultura? ¿Cuáles serían para ustedes los dos pilares que debiéramos trabajar como comunidad para poder dar ese salto que genere realmente una transformación real y que no se quede en el campo del deseo romántico, ¿no? Esther, continúa inmediatamente contigo. Ok, primero lo que se me viene primero a la cabeza es la palabra confianza. O sea, la única forma de construir colectivo, la única forma de construir futuro colaborativo es cuando existe confianza, ¿ya? Y confianza es algo que se ha perdido, no sé en el resto de los países, pero en Chile tenemos indicadores de confianza súper a la baja, confianza interpersonal, o sea, confiar en el otro, en la otra persona. Las estadísticas hablan que solo el 12%, entre el 9 y el 12%, y las más, ¿no es cierto?, optimistas, 19%, confía en el otro. Entonces ahí tenemos un gran desafío. Y las confianzas, la única forma de generarlas es cuando nos conocemos, ¿ya? Cuando generamos como esos espacios donde el otro es un legítimo otro, aunque, ¿no es cierto?, es un distinto y lo acepto como distinto. Entonces, claro, la gente habla de empatía en general, pero es como más que empatía, es respeto, ¿ya? Entonces, yo diría que los pilares son la confianza, ¿no es cierto?, y el respeto por el otro como un legítimo otro. Súper, gracias. Juan Carlos, ¿tú? ¿Cuáles serían esos dos pilares? Voy a alargarme un poquito. Hay dos elementos fundamentales en los pilares. El primero es el proceso educativo, la construcción de una nueva pedagogía que permita transformar la filosofía en antropología y esta antropología en economía. Miren, yo soy economista de profesión y siempre me pareció raro eso de que hay algo mecánico, mecanicista, que gobierna nuestra vida. Siempre me pareció raro. Entonces, el asunto el primer pilar va por el lado de la educación. Educación entendida como dos cosas. Entendida como capacitación, o sea, como dotación de competencias y capacidades, y el otro, competencias y capacidades, y la otra parte es juicio crítico, capacidad para saber a dónde ir, capacidad para tener la posibilidad de tomar decisiones y ubicarse en un locus diferente, o sea, en un enfoque diferente para tomar decisiones, un enfoque propio y diferente para tomar decisiones. Ese es un elemento fundamental un pilar, la educación. Pero la educación con una pedagogía que permita transformar, otra vez, la filosofía en antropología. El otro pilar es la acción comunicativa. Las personas, cuando se comunican, comunicar es diferente que promocionar, es diferente que publicitar, es diferente que informar. Comunicar es lo que decía Esther, esa interacción de reconocer al otro en un marco dialógico entre sujetos iguales que interactúan entre ellos. Solamente cuando tú generas el lenguaje que se produce conceptual con la educación y generas el proceso de comunicación en donde las personas se conocen, surge la confianza. Y solo con esa confianza es posible lograr la acción colectiva, la base para los procesos cooperativos. El marco que gobierna todo este esquema es la cultura. El techo al que puede llegar
Una organización de este tipo es la cultura. Cuando estamos hablando del COVID, estamos hablando de un cambio conceptual, de un cambio en el marco categorial de la cultura. Y en esos elementos hay que saber que solidaridad filantrópica es una cosa, solidaridad democrática es otra. No estamos hablando de solidaridad filantrópica aquí, estamos hablando de solidaridad democrática, de una solidaridad en el proceso productivo en sí. Quiero allí, para no abundar más, pero por allí me parece que van los dos pilares. Gracias, Juan Carlos. Mira, me gusta ese concepto diverso de solidaridad, entendiéndola desde un marco más amplio, ¿no? Me quedo con ese dato, de verdad. Gracias. Ana. Pues justo escuchando a Juan Carlos, era lo que yo estaba pensando con el tema de la capacitación. Para nosotros, con la experiencia que tenemos en Honduras y otros países de Centroamérica, el tema de la capacitación es sumamente importante, tomando de la base que en el contexto de nuestros países, este tipo de iniciativas colaborativas, sociales, están siendo impulsadas por los jóvenes. Y en estos tiempos del COVID, con esos huracanes que les comentaban, los jóvenes han sido quienes se han organizado, que si bien es cierto es como respuesta, como una forma de respuesta a la ayuda humanitaria que se necesita. Y nosotros hicimos una investigación donde les preguntamos cuántos de ellos estaban interesados en continuar estas iniciativas después de la pandemia y pues de los efectos negativos que estaba trayendo consigo. Casi el 90% comentaron que estaban interesados en continuar. Sin embargo, ellos mismos reconocían que para hacerlo necesitaban capacitarse más y como un primer pilar. Y como segundo, el tema del acompañamiento. Entonces, en nuestra experiencia no es pues solamente necesario pues contactar organizaciones, explorar las posibilidades de trabajar colaborativamente, sino brindar este apoyo. Y en el caso de nosotros, cuando identificamos que esta es una necesidad que estas iniciativas tenían y que justamente quieren pasar de estas acciones de respuesta a algo que pueda ser más sostenible en el tiempo, nosotros comenzamos a desarrollar sesiones colaborativas que les llamamos sesiones NUB, que son un espacio para identificar estas necesidades que ellos tienen, los problemas y los obstáculos a los que se enfrentan también en temas de colaborar con otras organizaciones para fortalecer sus procesos participativos. Entonces, para nosotros, dos pilares fundamentales en nuestros contextos es la capacitación y el acompañamiento. Fenomenal, sí, yo creo que es clave, ¿no? De poder impactar realmente, siempre el conocimiento al final es poder, y yo creo que es importante que estemos preparados para ser eficientes digamos, encaminar estos procesos. Y ahí quería ir a un punto que también es como bien común, ¿no? Como este tema que la innovación social muchas veces se queda como en el campo de las ideas. Yo no sé a cuántos de vosotros y a los que están escuchando, ¿no? Que están en este camino del mundo colaborativo, se les ha, no sé si tildado, tachado, comentado de que casi somos hippies por creer en esta vuelta de la economía circular, de que podemos transformar el mundo entre las comunidades que caminan, ¿no? Como un plano medio romántico y como que a veces no se ven los efectos concretos, eficientes, que realmente impactan y que generan procesos y organizaciones que tienen un comedido del que la gente vive y que impactan en otras personas también, como algo eficiente, ¿no? Esto en el fondo es esto. Como que no siempre se conocen los aportes reales que las organizaciones colaborativas o con este enfoque generan. Y ahí quería ir un poco con ustedes. ¿Qué ejemplos de logro para que, digamos, proyectemos también que esto no es un espíritu romántico, de donde somos todos soñadores de transformar el mundo desde eso, desde el plano lindo y sin chicha, sin como consistencia? Que hay muchas veces que se desinflan las iniciativas porque al final se quedan en ese plano de la solidaridad solamente y no caminan.
¿qué ejemplos de logro nos podrían compartir? Desde Jardín, Azuayo, desde NUP, desde Alianza Antofagasta, para ustedes, en todo el proceso, desde que iniciaron, ¿cuáles han sido estos logros que despiertan o pueden inspirar a otros a caminar este andar de la colaboración, pero eficiente? Juan Carlos. Bueno, empiezo yo. Mira, a mí me gusta lo romántico, así es que voy a empezar con una frase de Facundo Cabral. Dice esta frase más o menos así, no soy experto en Facundo, pero voy a decirlo más o menos. Dice, vean, el amor no hace bulla, el amor no hace ruido. Una bomba hace mucho más bulla, más ruido, pero hay muchas acciones de solidaridad y de amor que están todos los días haciendo posible la vida. Para saltar de lo romántico, vamos a un famoso cientista chileno que me ha gustado siempre, Manfred McNiff. Vamos ya para ir un poquito bajando, un poco más allá. Él tiene un salto del desarrollo humano al desarrollo a escala humana. Ese salto sencillo dice que hay una economía que hace posible que la economía que normalmente la conocemos sea posible. Esa economía que hace posible, esa economía que la conocemos y la estudiamos, es la economía, por ejemplo, del cuidado. Nadie dice nada de eso. ¿Por qué? Porque son externalidades. Ya, yendo un poco más técnico y más técnico. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta como organización y como trabajo? Es plantear al cooperativismo como un paradigma empresarial alterno. No estoy diciendo un paradigma distinto y cambio, una revolución. No, estoy hablando de que existe una economía plural. La economía es plural. Y en esa economía plural, diversa, de diferentes tipos, hay una forma, un paradigma empresarial distinto. Y ese paradigma empresarial tiene problemas para ser visible porque no tiene un texto de estudio. Ahora, pero sí tiene evidencia. Lo que tú dices siempre me pasa. Me dicen, oiga, pero lo que usted dice es cierto. Digo, a ver, ¿tú estás aquí? ¿Estamos aquí? Sí estamos aquí. Este evento de hoy es un evento puramente colaborativo. Está reuniendo a personas de más de 3 países y está produciendo un conocimiento colectivo. Si ustedes dicen que no existe, yo les digo que existe, está aquí, ahorita. Ahora, yo vengo de una organización, porque a la gente le gusta, como Santo Tomás, ¿no? No sé si han oído de Santo Tomás, que le gusta tocar, poner la mano en la llaga. Si no, no creo. Digamos que ese es el nivel que estamos queriendo llegar. Miren, yo vengo de una organización que tiene un poquito más de 550,000 socios. Y es pequeña comparada con otros gigantes que hay en Argentina o gigantes que hay en mismo Estados Unidos. Entonces, y no hablemos de España, de Europa, de Italia, no hablemos. Pero realmente existen. Yo vivo, tenemos unos 1.000 milloncitos de dólares, no más que trabajamos y vivimos. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Que cuando quieren estudiar nuestra realidad, cogen un marco categorial de empresas de otro tipo. Y el problema está en ese marco de categorías. ¿Cómo deberían hacerse las finanzas? ¿Cómo debería ser el análisis financiero solidario? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser la contabilidad solidaria? ¿Cómo debería ser la gestión del talento humano en una empresa de la economía solidaria? ¿Cómo debería ser la gestión de la tecnología en una economía social y solidaria? ¿Cómo debería ser el modelo de gestión? ¿Cuál es el modelo de gestión de una organización de la economía solidaria? Eso, ¿cuál es la arquitectura organizacional de una organización de la economía social y solidaria? Hasta ahora no he visto en ningún lado. Apenas tenemos. Ese es el problema. Por eso es que, o sea, he dicho el evento, he dicho las causas, pero el problema está en que no tenemos lenguaje ni método para explicar esto. Y el reto de estas reuniones es ir construyendo ese concepto, esos conceptos. Debe haber para el paradigma, debe haber alternativas. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Efectivamente, puede que haya un tema también de cómo comunicamos este quehacer desde las economías solidarias, en el fondo, desde todas las organizaciones o iniciativas, ¿no? Cómo comunicamos lo que está pasando, lo que estamos haciendo y los logros, porque efectivamente se comparan
con organizaciones tradicionales digamos, de perfil empresarial o económico clásico. Y efectivamente esto es bastante más joven y por lo tanto no tenemos la narrativa suficiente quizás para proyectar los logros que este quehacer conlleva, ¿no? Esther, me interesa mucho también conocer qué pasa con Alianza Antofagasta en ese sentido, qué logros han sido como los más fundamentales que demuestran que esto no se queda en el terreno de los hippies, sino que hay cosas que están pasando y que están impactando en la región. Ok, primero hay que poner en contexto, cuando uno habla de palabras de logros o de éxito, ¿no es cierto? Estamos poniéndole, como bien dijiste tú, una chapa de lo tradicional, algo que, ¿no es cierto?, es súper sui generis, ¿no es cierto? Por no llamarle hippie, aunque me encantan los hippies, pero es sui generis, es distinto. Y lo otro que hay que pensar es que esto es un cambio, estamos hablando de cambio cultural, que es de largo plazo. Entonces, teniendo eso en mente, yo hablaría de los avances que hemos tenido en Alianza Antofagasta. Lo primero, la mayor innovación, que es una innovación social en sí misma, es la gobernanza, que es el estilo, ¿no es cierto?, de cómo nos relacionamos para la toma de decisiones en la Alianza. La Alianza Antofagasta, para, ¿no es cierto?, contextualizar, es una organización público-privada sin fines de lucro que tiene más de 80 organizaciones de distintos tipos, muy heterogéneas, ¿no es cierto?, que la componen para propósitos homogéneos, ¿no es cierto? Entonces, la gracia, ¿no es cierto?, y la innovación en sí misma es tener a un diverso abanico de personas con intereses propios y particulares súper, ¿no es cierto?, legítimos, que en ese momento deponen, ¿no es cierto?, sus intereses particulares para trabajar por un propósito común. En nuestro caso, nuestros propósitos comunes son dos. Uno, orgullo por Antofagasta, y el otro, cultura pro innovación. Y esos son nuestros ejes. Y en esos ejes tenemos acciones concretas, ¿ya? Que ahí uno podría decir, hago un check, hemos cumplido porque hemos hecho cosas que tú dices tangible, que la puedes tocar, ¿no es cierto? Como son encuentros de educación. Nosotros tenemos 5 años, ¿no es cierto?, de existencia, y hemos hecho año a año un encuentro de educación que se genera de manera colaborativa desde las bases, desde el territorio, es bottom-up, no es, ¿no es cierto?, un diseño desde la cúpula, sino que es desde las bases que se diseñan los encuentros. Y bueno, y hemos tenido 6, 7 conversatorios orientados, ¿no es cierto?, también a docentes, a emprendedores. Entonces, ahí hay hechos concretos, ¿ya? Ahora, los logros, yo diría que el logro es como generar una forma distinta de hacer las cosas, que es esta cultura colaborativa para trabajar, donde no existe un directorio, sino que son las bases las que levantan, ¿no es cierto?, los desafíos. Y eso ha permeado en distintas otras organizaciones de la sociedad, y hoy día nosotros podríamos ver en Antofagasta varias iniciativas que son público-privadas y que trabajan de la misma manera. ¿Ah? Y eso yo creo que yo no lo llamaría logro, no me gusta, ¿no es cierto?, decir que producto que existe la alianza existe lo otro, no, yo creo que es parte del cambio epocal del que hablaba, ¿no es cierto?, al inicio, ¿ya? Entonces, ver en Antofagasta organizaciones, por ejemplo, como mineras, como Antofagasta Minerals, ¿no es cierto?, que para reactivar en este momento del COVID, se organiza junto a las municipalidades de los pueblitos chiquitos aledaños, ¿no es cierto?, y generan empleo de manera colaborativa con los institutos de educación superior del entorno, la municipalidad, la minera, tú dices, aquí algo está pasando. O después cuando ves una fundación como Fundación Minera Escondida, que tiene un programa, ¿no es cierto?, de educación de primera infancia, pero ese programa no lo hace solo, sino que lo hace con la municipalidad, con las universidades, con emprendedores. O sea, es una gobernanza distinta a lo que originalmente uno pensaría que es la manera de hacer las cosas. Entonces, esos ejemplos, no solo el de la alianza, sino que esos otros ejemplos que son de organizaciones netamente
productivas, industriales, ¿no es cierto?, que van cambiando su forma de ser, te dice algo, ¿no es cierto?, bueno está ocurriendo en el fondo. Perfecto, genial. Es cierto, yo creo que se El contagia. énfasis es claro, y es la gobernanza participativa. Yo creo que esa es la mayor innovación que uno podría decir en estos 5 años de camino. Estoy súper de acuerdo. Yo lo más relevante de esto es que se va, como tú dices, se va permeando el entorno, ¿no? Se va... No, todavía no. Espera un ratito. Hay alguien que tiene el micro abierto. En el fondo se contagia y al final es un efecto multiplicante, ¿no? Multiplicador. Y esto es lo más bonito. Ana, desde NUP. Desde NUPLAB, pues algo interesante de NUPLAB es que nosotros, bueno, somos un laboratorio de innovación ciudadana, por ende somos un espacio muy experimental. Comenzamos con la idea de experimentar con métodos sobre cómo podíamos crear espacios cívicos donde se conectáramos las personas, donde se promoviera la colaboración, que fueran inclusivos estos espacios también. Y como les digo, he sido experimentando, hemos ido creando diferentes proyectos, algunos han funcionado, otros no han funcionado, porque para nosotros en sí este proceso de experimentación es lo que nos va a ir permitiendo encontrar métodos más eficaces que consideren el contexto en Honduras. Y bueno, a la fecha hemos desarrollado 4 proyectos, uno específicamente con universidades y con ONGs, en el que codiseñamos talleres y capacitaciones para equipar a ciudadanos, ciudadanas, líderes comunitarios con el conocimiento y metodologías para identificar los propios problemas a los que ellos se enfrentan en sus comunidades. Este ha sido uno de las actividades que, pues, emblemas nuestras, porque hemos logrado colaborar con diferentes organizaciones, como les comentaba, universidades, centros de emprendimientos, ONGs. Y tenemos que recientemente pues finalizamos, o mejor dicho, estamos en una segunda etapa, que es el proyecto del COVID-19. La idea era justamente tener un mapa en el que las diferentes iniciativas pudieran conectarse con otras, saber, por ejemplo, qué está pasando en mi ciudad, en qué áreas se están enfocando estas iniciativas que están desarrollando las ciudadanas. Y este proyecto fue muy interesante porque logramos conseguir el apoyo de organizaciones latinoamericanas, 3 de ellas, y 8 organizaciones en Honduras. Así que tuvimos bastantes aprendizajes y lecciones aprendidas de este proceso colaborativo al trabajar con universidades, centros de emprendimiento, ONG, asociaciones, incluso medios de comunicación. Fue muy interesante por ese lado. Y como les dije, este mapa que nosotros creamos nosotros lo vimos como un primer paso para visibilizar estas iniciativas, para que se conocieran y para conectarlas. Pero nosotros sabemos que el impacto que nosotros podemos crear con este mapa, pues depende mucho de lo que se haga con el mapa, no del mapa en sí. Entonces, por eso es que tenemos como en mente una segunda etapa, que es como les hablaba de estas sesiones colaborativas. Que la idea es, una vez que ya hemos mapeado estas iniciativas sociales, poderlas capacitar y darles acompañamiento. Entonces, para nosotros esta es una segunda etapa de este mapa, y más que todo por las necesidades que identificamos con estas iniciativas. Y pues para el siguiente año, una de las ideas que tenemos es pues continuar expandiendo estos talleres, estas capacitaciones, donde nos enfocamos más en traer en el barco, como decimos, a otras personas interesadas en colaborar con iniciativas particulares que ya existen. Entonces poder también, pues, sí, como la solidaridad, la colaboración, ya no solo de grupos específicos que ya lo están haciendo, sino de
de otras personas que podrían estar interesadas, que aún no saben, pero que también quieren experimentar un poco, tener una experiencia pues en procesos colaborativos y participativos, y sí, explorar esto. Muchas gracias, Ana. Pues muy bien, podríamos quedarnos un seminario entero solo hablando de innovación, colaboración y solidaridad, de cómo se articulan este tipo de proyectos, los impactos que tienen y cómo se va construyendo o se hace camino al andar también, ¿no? Yo les agradezco a Esther, a Ana, que además está en una hora bastante diferente y en invierno en Berlín, y a Ecuador también, en Antofagasta, al norte, haber estado dedicado este tiempo a compartirnos lo que ha sido vuestra experiencia, a dar conocimiento, que está, como decía Juan Carlos, que ya es un logro en sí mismo el compartir conocimiento, y animar a todos los que están siguiendo este primer festival a no decaer, y sobre todo a visibilizar, que es una palabra con la que me quedo de Ana. Yo creo que lo más importante del contexto de innovación y colaboración es que visibilicemos todo lo que está pasando, todo lo que estamos haciendo, que a veces no contamos las narrativas específicas, concretas e ilusionantes para contagiar a otros y para que este camino vaya, digamos, realmente permeando la comunidad, la sociedad, y sobre todo quitando la importancia al sistema tradicional de ser y hacer, ¿no? Al final el presente es colaborativo y el futuro es solidario, y no hay otra forma. Y el COVID lo vino a demostrar y a súper confirmar, ¿no? El tema va a ser local, va a ser lo que podamos hacer en nuestro entorno cercano y de una nueva forma. Y en esa parte la economía circular y colaborativa va a ser no una posibilidad, sino que va a ser la opción, no va a haber otra. Muchísimas gracias a los tres y a todos los que han estado participando de este super panel, y obviamente a seguir súper de cerca lo que pasa con ese mapeo en Honduras, a ver si seguimos sumando y salimos luego en alguna revista internacional, Forbes, con este sistema financiero tan impresionante de Jardín Azuayo, y por supuesto que otras regiones, no solo de Chile, también de Latinoamérica y, por qué no, del mundo, se también contagien de este espíritu de Alianza Antofagasta, que está también transformando, sobre todo desde, incluso con este ejemplo de mineras, que son tan difíciles a veces de que generen cambios, digamos, de mentalidad, pues ya lo están consiguiendo. Así que muchísimas gracias y seguimos con este super festival. Gracias.